¿Qué tal, amigas, amigos, hermanas, hermanos? Bienvenidos a este segmento en donde estamos tratando el tema de tips para ser feliz, recordando que la felicidad es algo que depende de ti, que no la puedes poner en manos de nadie, porque si se van, te dejan, se mueren, se iría tu felicidad. Que la felicidad también depende de tener buenas actitudes, buenas decisiones, buenas elecciones. Y de hecho, hemos puesto en otros segmentos algunos ejemplos de cómo al decidir correctamente en la vida, vas camino hacia el bien, hacia el éxito, hacia el triunfo, o si tomas malas decisiones, pues esas malas decisiones te van a llevar tarde o temprano al fracaso. De hecho, si piensas un poquito en por qué te está yendo mal en algo ahorita, es porque tomaste una mala decisión. Te casaste a lo mejor simplemente por enamoramiento, no por una buena reflexión y por una buena convicción. A lo mejor compraste algo sin fijarte bien en si tenía garantía o no, y si el precio era adecuado y ahora estás pagando por algo que no te funcionó o por algo que resultó que costaría menos. O a lo mejor tomaste una mala decisión, como aquella artista que decidió operarse, tener una cirugía plástica con alguien que no era un médico experto, y ¿qué es lo que pasa? Terminó con la cara, con el rostro deformado. Así es la vida. Malas decisiones nos llevan a cosas negativas, como simplemente el alimentarnos. Hay gente que no se nutre, que no se alimenta correctamente sus niveles de glucosa, sus niveles de grasa, y claro, ¿y al rato qué pasó? Exceso de peso, diabetes, y con la diabetes problemas de ceguera, problemas de pie diabético, amputaciones. ¿Y esto por qué? Porque la gente no tomó buenas decisiones y llegan a una vejez llena de situaciones limitadas o se ven de repente llenos de problemas económicos porque no supieron administrarse. Y administrar precisamente este valor indica tomar decisiones correctamente. Pero hoy quisiera, para hacer como más entendible esto, y porque sobre todo si tú eres papá o mamá y quieres hablar de estos temas con tus hijos, quisiera comentarte aquella historia de un hombre italiano llamado Collodi, que cuando escribió su historia no se imaginó el éxito que tendría. No se imaginaría que por todas las ciudades de Italia ibas a ver tú esta figurita que surgió de su mente y de su imaginación. ¿Para hablar de qué? ¿De algo divertido? No, para hablar de algo sumamente delicado. ¿Y a qué me refiero? Pues a la historia de Pinocho, en donde a través de su historia nos dice, tú y yo podemos ser como marionetas. De hecho, todos los niños son marionetas. ¿En qué sentido? En que los seres humanos, ya adultos, se supone, porque no todos los adultos estaríamos así, todos los adultos se supone que tendríamos que tener una, ¿qué? Conciencia. Todos los adultos tenemos que tener una conciencia, que es esa voz que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y todos tendríamos que tener esta conciencia porque si no, ¿cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a elegir en la vida? Imagínate, si no supiéramos por dónde caminar, ¿cómo vas a caminar en una forma segura? Para eso sirve la conciencia. Y por eso la historia comienza con un carpintero que crea un muñeco, no un ser humano, un muñeco. Y este Pinocho, llamado así porque está creado con madera de pino, no tiene conciencia. Y como ya en la historia se nos quiere mencionar que no se quiere que este muñequito termine en forma equivocada, que eche a perder la oportunidad de estar en este planeta, en este mundo, aparece una hada y le dice, bueno, como no tiene este muñequito algo aquí adentro llamado conciencia, pues vamos a ponérsela afuera. Y esta conciencia, ¿te acuerdas tú, no? Pepito Grillo, y me parece genial cómo eligió este autor presentar a la conciencia, porque mira, un grillito,
No es una voz, ¡ay, soy la conciencia! ¡Escúchame fuerte! No, la conciencia es algo muy delicado. ¿O alguna vez te ha gritado a ti tu conciencia? No, la conciencia es como muy respetuosa. Y lo delicado aquí es que a veces la conciencia es tan delicada, su vocecita tan pequeñita, que ¿qué hacemos? Como Pinocho, cállate, cállate. ¿Qué es lo que hizo Pinocho con el grillito? Oye, Pinocho, es que tienes que ir a la escuela. No, me voy al teatro. Oye, Pinocho, es que no hagas todo. Ahí está la historia tuya y mía. Una conciencia que fue empezándose a formar como ese grillito, esa conciencia, ¿quiénes fueron en nuestra infancia? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros educadores. ¿Quién te fue enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo? Hijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque te hace daño, porque es malo, porque destruye, porque no te permite tener buenas relaciones. Este autor se basa en lo que hace Dios con el ser humano. ¿Qué hace Dios cuando tiene un grupo lleno de personas que diría yo, perdón por la palabra, pero yo intento decir que son trucutús, cuando las personas no tienen conciencia, reflexión, cuando se dejan llevar por sus pasiones y todo, son como cavernícolas que no han reflexionado? Imagínate para que me entiendas. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? Y le quito la palabra pueblo. ¿Cómo vivía la muchedumbre de Israel en Egipto? Bajo la esclavitud, ¿tú crees que tenían unión? Se peleaban unos por otros por la comida. En la esclavitud, ¿tú crees que respetaban a la pareja del otro? Les robaban a la pareja. En la esclavitud, ¿tú crees que respetaban a sus padres? No, maltrataban a los padres. Después de haber estado en Egipto varios cientos de años, no eran un pueblo, eran un grupo de personas que en medio de la limitación se peleaban unos con otros, se agredían, se inventaban cosas. Y por eso cuando Dios los saca, les dice, a ver, ustedes no son un pueblo. Necesito primero que tengan conciencia de pueblo. ¿Y qué se necesita para tener conciencia de pueblo? Piensa en ti, pero piensa también en el otro. Imagínate Dios qué piensa. Saco a esta muchedumbre de gente violenta, perversa, y los llevo a una tierra prometida. No, primero los educo, porque de nada sirve una tierra prometida si no tienen conciencia. Va a volver a pasar la misma historia de Adán y Eva en el paraíso, pero sin una conciencia bien formada, van a echar a perder el paraíso. Y por eso apenas salen de la esclavitud, Dios les dice, hey, alto, stop. Aquí se detienen. Moisés, graba en piedra. ¿Por qué en piedra, Señor? Bueno, pues entendemos que las primeras grandes leyes en aquel tiempo se grabaron en piedra, en Mesopotamia. Lo importante se grababa en piedra, lo que no era importante en barro. Estas cosas cuneiformes en barro. Pero la piedra, las leyes como las importantes que encontramos en Babilonia, no, en piedra. Es decir, Moisés es algo importantísimo y que la gente se lo grabe también. ¿Y qué hace? Como Dios, no esto, no lo otro, como el papá, no te subas aquí, no hagas esto, no le pegues a tu hermano. Fíjate, ninguna ley casi propositiva. Porque así se educa a la gente, primero diciéndole, no te metas en esto, no hagas lo otro. Hasta los perritos, no. Y ya cuando hay un cierto grado de conciencia, vendrán ahora sí haz esto, haz aquello, haz aquello, haz aquello. Por eso todo en el Antiguo Testamento eran como un pueblo de niños, de adolescentes, claro, no en edad, en conciencia. Y por eso se meten en tanto problema. Y por eso también ahora cuando alguien se acerca a confesarse y me dice, Padre, no robo, no mato, no esto. Ah, qué buen judío eres, ¿eh? Antes de Cristo, qué bueno. Ahora sí dime sobre las cosas buenas que Cristo nos enseñó. Das de comer al hambriento, de beber al sediento, tienes misericordia, esto. Ah, no te vengas a confesar nada más de los 10 mandamientos que ya quedaron superados. No. Hay que tener una conciencia más importante.
Pero regresando al tema de Pinocho, ahí está la conciencia. Y Pinocho no hace caso. Y vienen las consecuencias. ¿Se acuerdan de la película? Por lo menos la de Disney. Y digo esto porque el libro es más complicado y más cruel, ¿eh? Pero en la película de Disney, cuando este muñequito se va alejando de la conciencia, en lugar de humanizarse, se animaliza. Se va convirtiendo en animal. Es decir, en bestia. Y lo vemos ahí en la película. Le empiezan a salir unas orejas de burro, porque el burro significa, aunque hay que respetar a todos los animales, significa terquedad en el mundo del arte, de la iconografía. Le sale una cola y lamentablemente Pinocho va viendo cómo sus compañeros peores que él se van convirtiendo totalmente en bestias. Y tú lo has visto. Tú has visto que gente que podría parecer humana se convierte en bestia, como la historia del doctor Jekyll, donde una persona recta se empieza a convertir en un monstruo. Y yo te diría, ¿los has visto? Yo sí. Un padre de familia, responsable y todo, que de repente se alcoholiza y se convierte en golpeador, se convierte en agresivo, en violento. Un joven que iba muy bien en la escuela y de repente cae en el mundo de la droga, de la violencia y se convierte en algo de lo peor. Claro, esta historia de Pinocho nos está hablando de tu vida y de mi vida en cuestión de elecciones. Y afortunadamente en la película infantil, que todos entendemos que esta era la idea del autor, de los dibujantes, Pinocho llega un momento en que ya no necesita del grillo. Cuando ve que su padre está en problemas, él dice, no necesito, grillo, que me digas nada. Ya tengo la conciencia de que tengo que ir a buscar a mi padre, a salvarlo, a la persona que me ama. Es que ahí está en peligros, si vas a buscarlo, no me importa. No me importa, la conciencia que ya tengo aquí me está diciendo, tengo que ser responsable con quien me dio la vida, con quien se preocupó por mí. Tengo que pedirle perdón a quien he ofendido, a quien he dañado. Y se lanza al fondo del mar y no le importa tantas cosas. Y ahí encontramos nosotros ya el final de la película, donde pues vemos lamentablemente que aquella marioneta muere. Y claro, yo me acuerdo, porque todavía me acuerdo, es mi película favorita, Pinocho, cuando vemos a Pinocho muerto en la playa, con la carita en la arena, totalmente muerto. Ay, hasta me da tristeza, de verdad que se me salen las lágrimas de esa escena, impactante, porque simplemente hablar de muerte, yo creo que a todos nos afecta. Pero después, cuando uno ya es adulto, entiende, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque ahí se murió la marioneta. ¿Y se murió la marioneta para qué? Para darle la vida al ser humano. En ese momento, Pinocho, después al final, se levanta, pero ya no es un hombre de pino, ya es un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia en su interior. Qué maravilla que Dios nos haya dado una conciencia. Qué pena que no siempre le hacemos caso. Qué pena por no hacerle caso a la conciencia, tomamos malas decisiones y echamos a perder muchas veces nuestra vida. Qué maravilla que dentro de la liturgia a la que asistimos cada domingo, o hay gente que lo hace todos los días cuando asiste a la misa, un acto para recordar nuestra conciencia. Y cuando hacemos este momento, reconocemos las cosas buenas, por supuesto, qué bueno. Pero también reconocemos nuestras limitaciones y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, pero no solamente ante mi Dios, ante nuestro Dios, sino también ante ustedes, hermanos, que he fallado, que he elegido incorrectamente, que he hecho cosas mal o que he dejado de hacer cosas que tenía que haber hecho. Y pido perdón. Y después viene lo más maravilloso, cuando el sacerdote dice con la absolución que Dios Todopoderoso perdone. Es decir, lo que Dios no quiere, lo que Dios quiere es que tomemos conciencia del mal,
pero no que estamos cargando el mal todo el tiempo. Que tengamos la capacidad de transformar nuestra vida. Yo quiero decirte que entonces tú como yo somos como ese Pinocho, que todos los días tomando decisiones correctas vamos a caminar a la felicidad y que tenemos una ayuda de parte de Dios que se llama conciencia. ¿Qué tanto la escuchas? ¿Qué tanto la escuchas? Porque es una vocecita pequeña. ¿Qué está impidiendo que la escuches? A lo mejor hasta los audífonos que traes todo el tiempo, todo el día, o el ruido de la televisión. ¿Qué tanto tiempo te dedicas para estar solo contigo mismo y preguntarte por dónde voy? Ya sé por qué. Como es difícil y rudo enfrentarse con uno mismo, como es difícil aceptar los errores, las malas decisiones, como no nos gusta aceptar que nos hemos equivocado, que no somos perfectos, mejor hacemos ruido, ¿no? Mejor no escuchamos la conciencia y más a gusto. Yo te invitaría de verdad a que, por lo menos antes de dormirte, como lo hacen las monjas, como lo hacemos los sacerdotes, antes de dormirte, porque además no sabes si te vas a despertar, pienses en cómo estuvo tu día, cómo estuvieron tus decisiones, cómo estuvieron tus actitudes, si sacaste el máximo provecho al día o lo desperdiciaste. Y si fue así, entonces dar gracias a Dios por lo bueno, pedir perdón por lo malo y comenzar el día siguiente con una nueva actitud totalmente renovada. Pero después de hablar de esta historia de Pinocho y hablar en segmentos anteriores de que en la vida se necesita tener una escalera de valores donde ponemos cada cosa que vale más, cada cosa que vale menos en una escalerita, hablarte de algunos valores por si no los tienes en cuenta. Aquí en mi libro yo los tengo sintetizados y te los voy a compartir. El valor de la administración. Fíjate, valor de la administración. ¿En qué consiste? En hacer buen uso de los bienes. Administrar el tiempo, administrar los recursos económicos, administrar tu vida, y este valor combate la incompetencia. Siguiente valor, ahorro, que es aprovechar al máximo los recursos y guardar para cuando falte, y combate el despilfarro. Por ejemplo, este valor del ahorro, ¿quién lo hizo? Tiempo de Egipto, ¿quién lo hizo? José. Cuando adivinó que vendrían tiempos de vacas gordas y de tiempos flacas, cuando supo que vendrían tiempos de sobra en la siembra, pero tiempos de escasez, de sequedad, ahí ahorró para cuando hubiera otro momento. Y tú lo tienes que hacer también si te vas encaminando hacia la ancianidad, porque estás confiando que tus hijos te van a ayudar y no siempre sucede así. Valor de la amistad. Compartir pensamientos, sentimientos y experiencias combate, por supuesto, la enemistad. Valor del amor. Desear y procurar el bien al prójimo, a mí y a Dios, y combate el odio que destruye todo. Otro punto importante, autodominio. Autodominio, que significa dominarte a ti, dominar tus pasiones, dominar tus tentaciones, porque si no te sabes dominar a ti mismo, ¿tú crees que vas a dominar otras cosas? Y este valor del autodominio que combate el exceso. La persona que no se autodomina, y muchas cosas más, de las que vendrán muchos males. Otro valor importante que vamos a seguir tomando aquí, la autoestima, que es valorarse adecuadamente, diciendo soy valioso, irrepetible, único. Esto es importante. Y la baja estima es algo que impide que la persona tome buenas decisiones. Otro punto importante que Cristo enseña, especialmente en la parábola del buen samaritano, es la compasión, que significa comprender, fíjate, comprender, no solamente juzgar, comprender y ayudar a quien sufre
y combate la insensibilidad. Y este valor especialmente lo recuerdo ante la mujer que está a punto de ser lapidada. Cristo no llega y le dice, eres una prostituta, eres una infiel, eres esto. Cristo se pone a pensar, ¿qué habrá llevado a aquella mujer a eso? ¿Qué historia de vida? ¿Cómo fue su vida, su infancia? ¿Qué le han hecho ver y sentir de su propio cuerpo? ¿Sirve únicamente para dar placer sexual? ¿Puede venderse por algunas monedas? Cristo, más que juzgar, comprende. A diferencia de nosotros, que juzgamos esto y esto, y Dios, es cierto, va a hacer un juicio final, pero al final de nuestra vida, mientras tanto, siempre nos comprende. Otro valor, el compromiso, que significa hacer tratos por propia voluntad. Nadie te obliga, nadie te puede obligar a comprometerte, como en el caso del matrimonio. Por eso si se comprueba que una persona estuvo obligada a casarse, ese matrimonio inmediatamente se considera nulo, inválido, porque no se puede tener un compromiso si no tienes libertad. No, de ninguna manera. Basta que se compruebe que alguien o algo te obligó para que el matrimonio sea inválido. Y el compromiso, ¿qué valor combate? La excusa. Ay, es que no sabía, es que quién sabe qué. No. Cuando tú sabías a qué te estabas comprometiendo, no puedes excusarte. Es que se me hizo tarde, es que se me olvidó. No. Ante el valor del compromiso, ante el valor de tu palabra, ante el valor del respeto a los demás, no puedes tener excusa. La confianza. Esta parábola donde el patrón confía y les da los talentos a sus trabajadores. ¿Qué es la confianza? Tener seguridad de que se obtendrá lo que se espera. Fíjate, este patrón de la parábola de los talentos, ¿por qué les da talentos, monedas, tesoro a sus trabajadores? Porque confía. Van a aprovechar la confianza que les tengo. Van a aprovechar sus habilidades. Van a aprovechar la oportunidad que tienen y no me van a defraudar. Lamentablemente hay gente que no corresponde adecuadamente a la confianza, como aquellos hijos en los cuales los papás confían. El papá espera que el hijo va a ser responsable, respetuoso, va a estudiar y todo, y lamentablemente los hijos no responden de una forma adecuada. Y bueno, solamente te leo otros más valores para que los tengas en cuenta: la creatividad, la decisión, la determinación, la dignidad, la diligencia, el discernimiento, la disciplina, la disposición, el esfuerzo, la esperanza, el entusiasmo, la excelencia, la fe, la fidelidad, la fortaleza, la generosidad, la gratitud, la honestidad, la humildad, la justicia, la lealtad, la libertad, la mansedumbre, la obediencia, el orden. Tan importante, cuando hay desorden no encuentras las cosas. Cuando no hay orden en los países, hay pobreza y injusticia. Bueno, el optimismo, la paciencia, el patriotismo, la perseverancia, la prudencia, la puntualidad. La puntualidad tan importante. Hay gente que no se confiesa de que roba y de repente yo me entero que es una gente que llega siempre tarde a sus citas y le digo, eres un ladrón, eres una ladrona. ¿Por qué, padre? Porque le estás robando el tiempo a la otra persona. La otra persona te está esperando desde hace media hora y tú le robaste media hora de su tiempo. La impuntualidad nos hace ladrones del tiempo de los demás. Y eso es una falta de respeto además. Y hablando de eso, el respeto, la responsabilidad, el valor de la salud, cuidarlo, el servicio, la sinceridad, la sociabilidad, la solidaridad, el trabajo. Qué maravilloso el trabajo, tan importante que hasta Cristo trabaja en el taller de Nazaret. El valor, la vigilia, la voluntad. Ven, por lo menos aquí hay 52 valores que si los hemos aprendido o los hemos enseñado a los hijos o los hemos leído de la Biblia, porque todo esto está extraído de la Biblia, vamos a tomar buenas decisiones, no vamos a ser como el Pinocho, que es como un títere,
Vamos a dejarnos llevar por nuestra conciencia y vamos a dejar de ser marionetas para convertirnos en verdaderos seres humanos. Los espero, te espero en el siguiente segmento porque vamos a hablar del segundo punto para ser feliz. Además de las decisiones, el segundo punto no te lo adelanto. ¿Por qué? Porque te queremos ver aquí. Toda esta programación es para ti, a quien queremos tanto. Que Dios te bendiga.